¿Qué diríamos nosotros si estuviéramos a punto de presenciar un milagro? La mayoría levantaría la voz para pedir, suplicar o incluso reclamar una respuesta inmediata de Dios. Sin embargo, cuando observamos atentamente la vida de Jesús, descubrimos algo profundamente desconcertante. Antes de obrar milagros, Él no comenzaba pidiendo, comenzaba agradeciendo. Este detalle, que muchos pasan por alto, revela una dimensión espiritual mucho más profunda que el milagro mismo. En el Evangelio de Juan capítulo 11, Jesús se encuentra frente a una tumba. Lázaro ha muerto. El ambiente está cargado de dolor, de preguntas sin respuesta, de esperanza casi extinguida. Humanamente, todo parece llegar tarde. Pero entonces ocurre algo inesperado. Antes de pronunciar la orden que devolverá la vida a Lázaro, Jesús eleva una oración que rompe todos los esquemas religiosos. Padre, te doy gracias por haberme escuchado. No dice escúchame. No dice por favor, haz algo. Dice, gracias. Jesús agradece antes de que el milagro sea visible. Esta escena no es solo un acto de fe, es una revelación del corazón de Cristo y de su relación con el Padre. Jesús vive desde una certeza absoluta, Dios ya está obrando, aun cuando los ojos humanos todavía no lo perciben. La gratitud de Jesús no nace del resultado, sino de la confianza. Aquí se nos presenta una pregunta inevitable. ¿Qué revela nuestra forma de orar sobre nuestra fe? La gratitud anticipada es una señal de fe madura. Es la expresión de alguien que conoce a Dios no solo por lo que hace, sino por quién es. Jesús no necesitaba convencer al Padre, ni presionarlo, ni manipularlo con palabras. Él sabía que la voluntad de Dios ya estaba alineada con el propósito del cielo. Este principio no aparece solo en la resurrección de Lázaro. Antes de multiplicar los panes y los peces, Jesús tomó el pan y dio gracias. Frente a una multitud hambrienta y recursos insuficientes, nuevamente la gratitud precede al milagro. No hubo pánico, no hubo ansiedad, no hubo súplica desesperada. Hubo agradecimiento. Esto nos revela algo clave. Los milagros de Jesús no nacen del miedo a la escasez, sino de la seguridad en la provisión divina. La gratitud, en labios de Jesús, es una declaración espiritual, confío en ti incluso antes de ver. Es una forma de oración que no reacciona a las circunstancias, sino que las trasciende. Mientras nosotros solemos agradecer después de recibir, Jesús agradece porque conoce el corazón del Padre. Aquí hay una lección profunda para nuestra vida espiritual. Muchas veces nuestras oraciones están llenas de peticiones, pero vacías de reconocimiento. Pedimos dirección, pedimos provisión, pedimos sanidad, pero olvidamos agradecer por lo que Dios ya está haciendo en silencio. Jesús nos enseña que la gratitud no es el cierre de la oración, sino su fundamento. Cuando damos gracias antes del milagro, alineamos nuestro corazón con el cielo. Dejamos de orar desde la carencia y comenzamos a orar desde la fe. La gratitud cambia nuestra perspectiva. Ya no vemos a Dios como alguien distante que debe ser convencido, sino como un Padre cercano que ya está escuchando. Además, la gratitud de Jesús tenía un propósito público. Él mismo dice que ora así por causa de los que están alrededor. Su oración no solo conecta con el Padre, sino que enseña a los que observan. Jesús modela una fe visible, una confianza que educa, que revela, que transforma. En un mundo acostumbrado a la queja, la gratitud se convierte en un acto revolucionario. Agradecer antes del milagro es declarar que Dios sigue siendo Dios incluso cuando la situación parece perdida. Es afirmar que la tumba no tiene la última palabra. Tal vez hoy no estés frente a una tumba literal, pero sí frente a una esperanza que parece muerta, a una promesa que parece tardía, a una oración que lleva tiempo sin respuesta. El ejemplo de Jesús nos invita a cambiar el orden. Antes de pedir, agradece. Antes de ver, confía. Porque cuando la gratitud abre la oración, el corazón se prepara para el milagro. Cuando leemos los evangelios con atención, descubrimos algo profundamente transformador. Jesús no hablaba como un mago que recita fórmulas, ni como alguien que intenta convencer a Dios con palabras correctas. Sus palabras antes de los milagros no eran hechizos ni repeticiones sagradas. Eran el reflejo de una relación viva, constante e íntima con el Padre. Este detalle cambia por completo nuestra manera de entender la fe. Vivimos en una cultura que ama las fórmulas. Queremos la oración exacta, la frase perfecta, el método infalible. Pensamos, a veces sin darnos cuenta, que si decimos las palabras correctas, Dios tendrá que responder. Pero Jesús rompe esta lógica desde la raíz. Él no depende de palabras poderosas, Él vive en comunión poderosa. Antes de un milagro,
Jesús no se detiene a construir discursos largos ni a repetir frases rituales. Su voz nace de un lugar más profundo, la certeza de ser escuchado porque ya vive unido al Padre. No hay tensión, no hay ansiedad, no hay negociación. Hay descanso. Esto nos revela algo esencial: el poder no estaba en la palabra pronunciada, sino en la relación sostenida. Jesús ora como alguien que ya está en casa. Como alguien que no necesita llamar la atención del cielo porque el cielo ya habita en él. Sus palabras no buscan abrir una puerta cerrada, simplemente expresan una comunión que nunca se cerró. Y aquí está una verdad incómoda para nuestra espiritualidad moderna: muchas veces queremos usar a Dios, no caminar con Él. Queremos resultados sin relación. Milagros sin intimidad. Respuestas sin presencia. Jesús nos muestra otro camino. Cuando habla, lo hace desde un corazón alineado. Su oración no es un recurso de emergencia, sino una extensión natural de su vida interior. Por eso sus palabras son sencillas, directas, casi silenciosas. Porque no necesitan impresionar a nadie. La comunión no grita, la comunión descansa. Esto explica por qué, incluso en momentos decisivos, Jesús no cambia su manera de hablar con el Padre. No hay desespero antes del milagro. No hay urgencia nerviosa. Hay confianza. Y la confianza solo nace donde existe relación continua. Aquí está el contraste con nosa realidade. Cuando enfrentamos su problema, generalmente comecamos a orar maíz, más a viver menos en comunao. Intensificamos as palabras, más nao o vínculo. Repetimos frases, más nao escutamos. Pedimos, 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 iguase nunca permanecemos. Jesús, en cambio, permanece. Por eso, cuando llega el momento del milagro, sus palabras no activan el poder, simplemente revelan una unión que ya existe. El milagro no es un truco divino, es el fruto visible de una relación invisible. Este tópico nos invita a una pregunta honesta. ¿Buscamos palabras correctas, o una relación verdadera? La fe cristiana nunca fue un manual de frases poderosas. Siempre fue una invitación a la comunión. A vivir conectados. A hablar con Dios como hijos, no como clientes. Jesús nos enseña que orar no es convencer a Dios de actuar, sino alinearnos con lo que Él ya desea hacer. Cuando la comunión es real, las palabras sobran. A veces, una sola frase es suficiente. A veces, el silencio lo dice todo. Y quizás aquí esté el mayor milagro de todos: descubrir que no necesitamos aprender nuevas fórmulas, sino volver al lugar del encuentro. Porque cuando la relación está viva, el poder fluye naturalmente. Las palabras de Jesús antes de los milagros no eran especiales por su forma, sino por su origen. Nacían de un corazón unido al Padre. Y ese mismo camino sigue abierto hoy. No se trata de decir más. Se trata de habitar más. Ahí, en la comunión constante, las palabras recuperan su verdadero sentido. Y los milagros dejan de ser excepciones para convertirse en señales vivas de una relación real. ¿Qué hace que una palabra sea capaz de cambiar una vida para siempre? No se trata solo del sonido, ni de la emoción, ni siquiera de la fe de quien escucha. En los evangelios descubrimos que, antes de muchos milagros, Jesús hablaba. Y cuando él hablaba, algo profundo se activaba. No era una fórmula mágica, sino la manifestación de una autoridad espiritual absoluta, nacida de su identidad y de su perfecta comunión con el Padre. Desde el principio de la Biblia, la palabra tiene poder creador. En el Génesis, Dios crea al decir, sea la luz. Más adelante, esa misma lógica divina se encarna en Cristo. Jesús no solo anuncia el reino, Él es el reino presente, y por eso sus palabras no describen una posibilidad futura, sino una realidad inmediata. Cuando dice levántate, el paralítico no recibe una motivación, sino una orden que transforma su cuerpo. Cuando dice ve, el ciego no recibe consuelo, sino visión. El milagro no es el centro, la autoridad que precede a la palabra lo es. Es importante notar que Jesús no gritaba ni exageraba. No necesitaba elevar la voz ni rodear sus palabras de rituales complejos. Su autoridad no dependía del volumen, sino de su alineación perfecta con la voluntad del Padre. Él mismo lo expresó con claridad: el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Esta obediencia total es la clave para entender por qué sus palabras producían efectos visibles e inmediatos. Autoridad espiritual no es imposición, es coherencia entre identidad, misión y obediencia. Cuando Jesús decía sé limpio al leproso, estaba rompiendo barreras sociales, religiosas y espirituales. La lepra no era solo una enfermedad física, era un símbolo de exclusión.
Sin embargo, la palabra de Jesús no solo sanaba la piel, sino que restauraba la dignidad. Esa orden breve contenía algo más profundo, la afirmación de que el reino de Dios había llegado a los márgenes. El milagro fue la consecuencia visible de una autoridad invisible, pero real. En otros momentos, Jesús hablaba incluso antes de que existiera fe explícita en quien lo escuchaba. El paralítico bajado por el techo no pidió sanidad con palabras, Jesús tomó la iniciativa y dijo, «Tus pecados te son perdonados». Aquello escandalizó a los líderes religiosos, porque entendieron correctamente lo que estaba sucediendo, solo Dios puede hablar con esa autoridad. Y precisamente ese era el punto. Antes de sanar el cuerpo, Jesús afirmó su autoridad espiritual sobre lo invisible. Luego, el milagro físico selló lo que ya había sido declarado. Aquí encontramos una verdad crucial, los milagros de Jesús no prueban su autoridad, fluyen de ella. Él no hacía milagros para convencer, sino porque su naturaleza divina, unida a su obediencia humana perfecta, hacía que la realidad respondiera a su palabra. Incluso los demonios lo reconocían. No discutían, no negociaban. Ante una sola frase, «Sal de él», obedecían. La autoridad espiritual auténtica no necesita demostrarse, se manifiesta. Este principio tiene implicaciones profundas para quienes leen hoy estos relatos. Muchas veces se busca el milagro sin comprender la fuente. Se anhela el resultado, pero se ignora el camino de la obediencia, la comunión y la identidad. Jesús no habló desde la ansiedad ni desde la prisa. Habló desde la certeza de quién era y de a quien obedecía. Por eso sus palabras tenían peso eterno. El clímax de esta verdad se revela en la cruz. Aún allí, aparentemente débil, Jesús siguió hablando con autoridad, «Consumado es». No fue un suspiro de derrota, sino una declaración soberana. Con esas palabras, selló la obra redentora y abrió el camino para la mayor transformación de la historia. La resurrección no fue un acto aislado, fue la consecuencia final de una autoridad que ni la muerte pudo resistir. En conclusión, las palabras que Jesús dijo antes de hacer milagros nos enseñan que la autoridad espiritual precede al poder visible. No es el milagro el que valida la palabra, sino la palabra la que libera el milagro. Hoy, este mensaje invita a una reflexión profunda. Más que buscar actos extraordinarios, estamos llamados a vivir alineados con Dios, porque es allí donde las palabras adquieren peso, verdad y vida. ¿Qué sentido tiene un milagro si no revela algo más profundo que el asombro momentáneo? Esta es una pregunta clave cuando observamos atentamente la forma en que Jesús actuaba. Sus milagros nunca fueron simples demostraciones de poder ni actos diseñados para atraer fama personal. Antes de que el milagro ocurriera, Jesús hablaba. Y esas palabras no eran decorativas, eran intencionales, profundas y orientadas a un solo propósito, la gloria de Dios. En muchos relatos evangélicos, Jesús prepara el terreno espiritual con su palabra antes de intervenir sobrenaturalmente. No actúa impulsivamente ni responde al deseo humano de espectáculo. Al contrario, Él dirige la atención lejos de sí mismo y la orienta hacia el Padre. Esto nos enseña que, en el reino de Dios, la palabra correcta en el momento correcto es tan importante como el milagro mismo. Un ejemplo claro se encuentra en la resurrección de Lázaro. Frente a la tumba, Jesús ora en voz alta y declara que lo hace no por necesidad personal, sino para que los que están alrededor crean que Dios lo ha enviado. Antes de ordenar que Lázaro salga, Jesús establece el propósito, revelar la gloria de Dios. El milagro no es el fin, es el medio para mostrar quién es Dios y cómo actúa. Este patrón se repite en otras situaciones. Cuando sana a un ciego, cuando libera a un endemoniado o cuando multiplica los panes, Jesús no se presenta como un héroe humano. Sus palabras siempre reubican el foco. A veces dice, «Tu fe te ha salvado». Otras veces advierte que no se divulgue el milagro. En cada caso, Él protege el corazón del mensaje. No se trata del hombre, sino de Dios obrando en favor del hombre. La palabra que antecede al milagro cumple una función espiritual esencial. Ordena las expectativas, purifica las motivaciones y evita que la experiencia sobrenatural se convierta en idolatría. Jesús sabe que el ser humano tiene una tendencia natural a exaltar al instrumento y olvidar la fuente. Por eso, sus palabras actúan como un marco teológico que impide esa desviación. Desde una perspectiva más profunda, esto revela el carácter del propio Cristo. Aunque tiene autoridad y poder, Él vive en completa dependencia y obediencia al Padre. Cada milagro es una declaración viva de esa relación. Jesús no busca su propia gloria, busca que el nombre de Dios sea conocido, honrado y comprendido. En ese sentido,
sus palabras son una lección de humildad y propósito. Este enfoque también confronta nuestra manera de entender la fe hoy. Muchas veces buscamos milagros para resolver problemas personales, obtener alivio rápido o confirmar expectativas individuales. Sin embargo, Jesús nos enseña que el verdadero milagro siempre apunta más alto. La sanidad, la provisión o la liberación son importantes, pero su valor máximo está en revelar quién es Dios y cómo Él ama, restaura y gobierna. Cuando Jesús habla antes de actuar, nos invita a escuchar antes de exigir. Nos llama a alinear nuestro corazón con el propósito divino antes de recibir la respuesta. Sus palabras nos recuerdan que el milagro no comienza con el acto sobrenatural, sino con una revelación espiritual. Primero se revela la gloria de Dios, luego se manifiesta su poder. Al final, este tópico nos deja una enseñanza transformadora. La fe madura no busca protagonismo humano ni experiencias vacías de significado. Busca que Dios sea glorificado en todo. Así como Jesús habló para preparar el ambiente espiritual, nosotros también somos llamados a hablar, vivir y creer de manera que nuestras vidas apunten a la gloria de Dios, no a la nuestra. Porque cuando la gloria de Dios es el centro, el milagro deja de ser solo un evento extraordinario y se convierte en una puerta abierta para conocer más profundamente al Dios que sigue obrando, no para exaltar al hombre, sino para revelarse a sí mismo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, antes de muchos milagros, Jesús hablaba? No levantaba la voz como un mago, no pronunciaba fórmulas secretas ni repetía conjuros. A veces bastaba una frase breve, otras una orden sencilla, y en ciertos momentos, incluso el silencio parecía cargar de sentido el instante. Sin embargo, detrás de cada palabra pronunciada por Jesús había algo mucho más profundo que un simple sonido, había vida. Cuando observamos los milagros en los evangelios, notamos un patrón revelador. Antes de que los ciegos vieran, los paralíticos caminaran o los muertos volvieran a la vida, Jesús establecía una conexión mediante la palabra. Esto no es casual. La Biblia no presenta la palabra como un elemento decorativo, sino como una fuerza creadora. Desde el principio, Dios crea hablando, sea la luz. La voz divina no describe la realidad, la produce. Jesús, al obrar milagros, se mueve en esa misma dimensión. El Evangelio según Evangelio de Juan lo expresa con una claridad impresionante: en el principio era la palabra, y la palabra era Dios. Esta afirmación cambia por completo nuestra manera de entender los milagros. Jesús no solo dice palabras antes de actuar, Él es la palabra. No comunica vida, la encarna. Por eso, cuando habla, la creación responde. Pensemos, por ejemplo, en la resurrección de Lázaro. Jesús no realiza un ritual complejo. Se limita a declarar: Lázaro, ven fuera. Esa frase atraviesa la frontera entre la vida y la muerte. No porque sea una frase poderosa en sí misma, sino porque proviene de aquel que es la fuente de toda vida. Donde la palabra está presente, la muerte pierde su autoridad. Este principio se repite una y otra vez. Al leproso rechazado, Jesús le dice: quiero, sé limpio. Al mar embravecido, calla, enmudece. A la mujer encorvada por años, quedas libre de tu enfermedad. En cada caso, la palabra de Cristo no informa, transforma. No describe una esperanza futura, la hace presente. Aquí surge una verdad central: los milagros no son el objetivo final, sino la señal. Señalan que el reino de Dios ha llegado, que la vida de Dios está irrumpiendo en un mundo quebrado. Cada sanidad, cada liberación, cada restauración confirma que, cuando la palabra viva entra en escena, el caos retrocede y el orden divino comienza a manifestarse. Pero el clímax de esta revelación no está solo en los milagros visibles. Está en la cruz y la resurrección. Allí, la palabra parece callar. Jesús guarda silencio ante acusaciones injustas, y ese silencio desconcierta. Sin embargo, incluso allí la palabra está actuando. En la cruz, Cristo carga con la muerte; en la resurrección, la vence definitivamente. El milagro supremo no fue devolver la vida por un tiempo, sino inaugurar una vida eterna. Por eso, afirmar que Cristo es la palabra que genera vida no es una metáfora poética, es una declaración espiritual profunda. Donde Jesús está, hay posibilidad de comenzar de nuevo. Donde su palabra es recibida, hay restauración interior, aunque las circunstancias externas no cambien de inmediato. La transformación más grande no siempre ocurre en el cuerpo, sino en el corazón. Este mensaje nos confronta hoy. Muchas veces buscamos palabras correctas para que Dios actúe, como si el poder estuviera en la fórmula. El Evangelio nos invita a algo distinto:
a recibir a la palabra misma. No se trata solo de escuchar a Jesús, sino de permitir que su presencia habite en nosotros. Allí donde Cristo es acogido, la vida florece. Al final, los milagros de Jesús no solo nos llaman a admirar su poder, sino a confiar en quién es Él. La palabra que creó el universo sigue hablando. Y cuando le damos espacio, incluso en medio del dolor, algo comienza a resucitar.